Este domingo culminaron los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Paraguay cerró su participación consiguiendo 3 medallas en diferentes disciplinas. La primera de bronce la consiguió con el equipo nacional de tenis mixto, con la dupla integrada por Verónica Cepede y Diego Galeano. La segunda llegó con Julieta Granada en golf y la tercera presea fue de plata, la segunda en el historial nacional, con el equipo de tenis de mesa compuesto por Marcelo Aguirre, Axel Gavilán y Alejandro Toranzos. En la Copa Davis, Paraguay retornó al grupo 2 de la zona americana tras vencer en la semifinal a Jamaica por 2-0 a Jet Satar, derrotó a Rowland Phillips por 6-4, 6-7 y 7-5, mientras que Juan Borba venció a Damian Johnson por un doble 6-1. La segunda edición del Desafío Guaraní consagró también a varios paraguayos. Las duplas Beto Recalde, Juan Sánchez y César Marsal, Adolfo González fueron segundos y terceros respectivamente en categoría autos. Marsal y González, además, fueron los debutantes mejor clasificados y ganadores del Desafío Challenge, y ese logro le permite obtener el pasaporte para el Dakar 2016. En quads 4x2, Beto Ramírez con Yamaha Raptor 700 fue el vencedor en la general tras ganar en 3 de las 5 etapas. Por su parte, Carlos Zarca finalizó en sexta posición en la general, seguido por Sever Brizuela, Jos Candia y décimo Ramón Lescano. Y en lo que respecta a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, Paraguay sumó 2 medallas de oro y 2 de plata en Los Ángeles. En el primer día de competencia, las preseas logradas llegaron a través de Mónica Prieto en atletismo en 10.000 metros, Stefano Paglieri en natación en 200 metros, Isabelino González en atletismo en 10.000 metros y Dayana Torres en natación en 100 metros estilo espalda.